Ahora, parte del ritual es quitarse la ropa de la cara, ¿va? No nos hubiéramos imaginado jamás pensar en vestirnos hasta tan arriba, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor, me alegra mucho. Mi esposa y yo estamos muy contentos ya de poder volvernos a reunir y en persona poder alabar a nuestro Señor, poder compartir la palabra de Dios después de tanto tiempo. Dios es bueno y aún en medio de las circunstancias que hemos vivido en el último año, la iglesia ha seguido adelante. La iglesia ha seguido adelante porque la iglesia es de Dios, no es de nosotros. Así que la iglesia sigue adelante. Las instalaciones dejaron de usarse, pero la iglesia no dejó de avanzar. No dejó de avanzar y aunque tuvimos, y bendito Dios, porque tuvimos y tenemos la tecnología para poder compartir la palabra de Dios domingos y martes en la noche. La verdad es que el poder compartir en persona todos juntos es algo que no tiene precio. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, allá por los años 70, cuando algunos crecíamos en nuestros 4, 5, 6, 7, 8, 9 años de edad, teníamos algunas series de televisión favoritas en los años 70, como por ejemplo El Hombre Nuclear, que en español le decían El Hombre Nuclear. En realidad la película se llamaba El Hombre de los 6 millones de dólares. Hace unos años iban a relanzarla en el cine y por la inflación le iban a poner El Hombre de los 6 billones de dólares. Al final no hicieron nada. Pero lo interesante del caso es que en cada episodio el hombre nuclear, nuestro héroe, tenía una misión que cumplir. Cumplía con la misión y se acababa el episodio. Después salió la mujer biónica, que era la novia, en la película, ¿verdad? Tenía su misión, la cumplía y se acababa el episodio. En los 80 empezamos a ver unas cosillas ahí un poco más elaboradas, como Los Magníficos, que no se llamaban Los Magníficos, se llamaban El Equipo A, pero de ahí alguna mente brillante cambia los títulos de una forma que yo todavía no logro entender. Ellos también tenían su misión, la cumplían y se acababa el episodio. Pero ya después en los 90s y en los 2000s empezamos a ver que el término misión dejó de usarse solamente en televisión y en cine y empezó a utilizarse en la administración de negocios. Y empezamos a ver a las empresas con su misión, pero con una gran diferencia en comparación con las misiones de los espías y de los detectives y de los héroes de ficción. La misión de las empresas se cumple todos los días. La misión de las empresas es una frase, un parrafito que describe lo que la empresa hace todos los días. No es algo que hace, cumple y se cerró ese día. No, lo hace todos los días. Entonces hoy en día la misión empresarial nos ayuda mucho a entender qué hace la organización, porque también se utiliza a nivel de otro montón de organizaciones como la iglesia. Y entonces nos ayuda a entender lo que hace la organización y cuál es el enfoque de la organización y a quién se dirige la organización. Porque sí, la iglesia ha tenido que ir aprendiendo a pensar en términos de una misión, no en términos del culto del próximo domingo, sino en términos de que el culto del próximo domingo cumpla con la misión que la iglesia tiene. Porque la iglesia tiene una misión. El pueblo de Dios tiene una misión. Y por lo tanto usted que está sentado hoy aquí con nosotros, tiene una misión. Le invito a abrir Éxodo capítulo 19, donde vamos a leer de los versículos, del versículo 1 al 6. Y ahí vamos a entender el mensaje de nuestro Señor al pueblo de Israel en aquella ocasión. El capítulo 19 es sumamente importante porque es el preámbulo a Éxodo 20, cuando Dios entrega los 10 mandamientos. Posteriormente vendría un desarrollo mucho más amplio de las leyes que Dios le quiere dar a su pueblo, que le da a su pueblo. Pero el preámbulo son los 10 mandamientos.
Éxodo 19, del 1 al 6, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Y aquí es donde viene el texto que más nos interesa. Versículo 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En pocas palabras, Dios le está diciendo a su pueblo: muy bien, señores, yo no los liberé de Egipto solamente porque son muy lindos y porque yo los quiero mucho. Los liberé de Egipto y los traje aquí porque hay una tarea para ustedes. Hay una tarea para ustedes y esto hay que ubicarlo en un contexto. En los versículos del 1 al 3 nos dan un contexto en el tiempo y en el espacio. Dice el versículo 1 que esto sucedía en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Qué clase de caminada se pegó el pueblo de Israel? 3 meses caminando para llegar al frente del Sinaí. Y en el espacio nos ubica precisamente en un monte que se va a convertir en un ícono en la historia del pueblo de Israel. Va a seguir siendo importante a lo largo de la historia de Israel. Pero no solamente el capítulo 19 nos permite ubicarnos en el tiempo y en el espacio. La realidad, hermanos, y esto es importante, tengámoslo siempre en mente, siempre presente, por favor, que no se nos olvide. La Biblia es una unidad. No permitamos que saquen un texto y nos vendan una idea sin haber revisado todo lo que dice la palabra de Dios. Que fácilmente nos pueden dar un texto, sacarlo de su contexto y decir: prometemos esto. Cuando la Biblia, el resto de la Biblia tal vez enseña un mensaje diferente o enseña otras cosas que hay que tomar en cuenta para que esa promesa se cumpla. No olvidemos nunca que el contexto completo de cualquier texto que leamos es toda la Biblia. Cuando nos enfrentemos con algún texto que nos llama la atención o alguna enseñanza que es demasiado buena, y cuando digo demasiado buena es comercialmente hablando, una enseñanza que le dice a uno que Dios lo va a liberar de deudas o que Dios le va a dar riquezas o que Dios le va a prosperar y ese tipo de cosas, y que Dios lo va a sanar y que le promete que lo va a sanar y ese tipo de cosas. Vayámonos a lo que dice toda la Biblia. Siempre busquemos orientación y guía para saber qué es lo que dice toda la Biblia con respecto a eso que se nos está enseñando o a eso que nos acabamos de encontrar. Y quiero decir esto porque en realidad la misión que el pueblo de Dios tiene, si bien es cierto, la vamos a leer aquí en Éxodo 19, empieza muy atrás. Empieza muy atrás. En Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí Dios se pone primero que todo Él mismo una misión. Él se pone una misión y a partir de ahí empieza a invertir su tiempo y sus recursos infinitos para originar y organizar el pueblo que pondría en marcha el cumplimiento de esa promesa, el cumplimiento de esa misión. Muchos años después, nuestro Señor Jesucristo traería esa misión para que la cumpla ahora el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Y esto lo conocemos muy bien. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, en realidad, el tema de la misión de Dios para su pueblo no empieza en Mateo 28. Empieza muy atrás, en Génesis capítulo 12. Dios establece que su pueblo tenga una misión, primero que todo por todo lo que Dios ha hecho por su pueblo. El versículo 4 describe la introducción del discurso que Dios le va a dar a Moisés para que Moisés se lo repita al pueblo. Y ojo qué interesante cómo empieza. Dice el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Hermanos, lo primero que Dios hace por su pueblo es salvarlo. Es salvarlo para que una vez libre pueda cumplir con su misión. Es lo mismo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Salvar nuestra alma, darnos salvación y vida eterna para que tengamos algo para compartir con el resto del mundo. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes vieron muy bien todo lo que pasó. El pueblo de Israel, para utilizar palabras de nuestros papás, fue bastante cabezón y olvidaba con frecuencia todo lo que Dios había hecho al pueblo de Israel. Es increíble la memoria de corto plazo, cortísimo plazo, es más, un plazo casi inmediato que tenía el pueblo de Israel. ¿Con qué frecuencia hubo que recordársele al pueblo de Israel lo que Dios le había hecho a los egipcios? Para que ellos entendieran que Dios los había salvado. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? En momentos difíciles, en momentos de tribulación, en momentos de decaimiento personal. Hermanos, siéntese y haga una lista de todas las cosas que usted tiene. Muchas veces el decaimiento, la depresión, la tristeza, viene más por pensar en lo que no tenemos. Así que resolverlo, lo podemos resolver pensando en lo que sí tenemos. ¿Por qué sufrimos por lo que no tenemos si Dios nos ha dado tanto? Hace muchos años, cuando mis hijos estaban bien pequeñitos, fuimos al supermercado. Y bueno, familia grande, carritos grandes, cuenta grande, todo grande, hermanos, todo grande. Íbamos con 2 carritos llenos, ¿va? Para la caja. Y uno de mis hijos dijo en esa ocasión, porque nos pidió algo y no se lo compramos, ¿verdad? No se lo compramos. Estábamos comprando el diario y era un diario grande. Entonces, el Huila dijo, venir al súper y no comprar nada. Venir al súper y no comprar nada. Me lo dijo, a mí me lo dijo, ¿verdad? Epa, venir al súper y no comprar nada. Yo veo esos 2 carritos. Veo esos 2 carritos. Sí compramos muchas cosas. No lo que usted quiere, pero sí lo que usted necesita. A veces, en medio de nuestra tristeza, nos dejamos agobiar por lo que no tenemos. Y a veces nos dejamos agobiar por lo que ni siquiera ha sucedido. Y dejamos de pensar en lo que sí ha sucedido. Y dejamos de pensar en lo que sí tenemos. Dios, antes de pedirnos que cumplamos con una misión, nos recuerda lo que Él nos ha dado, lo que Él ha hecho por nosotros, nos ha salvado. Y además de que nos salvó, dice el versículo 4, y cómo os tomé sobre alas de águilas. Hermanos, Dios llevó al pueblo de Israel hasta el Sinaí en limusina, hermano. Y fue una gran caminada, sí. La palabra del Señor nos enseña que Él cuidó de ellos durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Pero los transportó en limusina. En aquel momento no habían limusinas, pero lo más cercano era decirles, mire, los traje como si los hubiera montado sobre un águila y hubiéramos venido volando todos. Un águila es símbolo de majestad, es símbolo de poder, es símbolo de seguridad. Es símbolo de lo mejor que Dios podría haber usado para transportar a su pueblo.
nos trajo en alas de águila. ¿Cómo os tomé sobre alas de águila? Y los traje al mejor lugar que ustedes podrían haber imaginado. Nunca se podrían haber imaginado esto. Versículo 4. Os he traído a mí. Os he traído a mí. La palabra del Señor nos enseña que el ser humano no se acerca a Dios por su propia iniciativa. Nos hemos acercado a Dios porque Él buscó acercarse a nosotros primero. El pueblo de Israel no salió buscando a Dios, salió huyendo. Pero Dios lo aprovechó y los trajo a mí. Para decirles una de las cosas más hermosas que yo leo de las palabras de amor que Dios le dice a su pueblo. El pueblo de Dios tiene una misión precisamente porque es especial para Dios. Es especial para Dios. Hay una tendencia entre las iglesias evangélicas y entre, lamentablemente, muchos hermanos evangélicos, que es el de enfatizar tanto las promesas. ¿Y cómo no? ¿A quién no le gusta que le hagan promesas? ¿Y a quién no le gustan las promesas que Dios hace? Porque uno sabe que son promesas que se van a cumplir. El asunto es que para ser especiales para Dios, Moisés no sabía que iba a existir una cláusula como esa, pero si Moisés lo hubiera sabido, él seguramente lo hubiera escrito. Aplican restricciones. Si usted quiere ser especial para Dios, un asterisco y abajo, aplican restricciones. Pero son dos restricciones muy buenas. Son dos restricciones muy buenas. Si algo le he dicho a mis hijos durante muchos años es: el que es obediente le va bien. Y el que hace lo que los papás dicen, le va bien. Le va bien. Porque la obediencia viene, no viene sola, la obediencia viene premiada. Es especial para Dios, primero que todo, si le pone atención. Versículo 5. Ahora pues, vean todo lo que he hecho por ustedes. ¿Verdad? Vean todo lo que he hecho por ustedes. Pero, ustedes quieren seguir bien conmigo. Si diereis oído a mi voz, lo primero que hay que hacer es ponerle atención a Dios. Ponerle atención a Dios. Y ponerle atención a Dios significa escuchar, no simplemente oír. No simplemente oír. En muchas parejas existe ese reclamo, ¿verdad? Nunca me escuchas. No me digan que no. Nunca me escuchas. Yo, claro que sí te escucho. Sí te escucho. Y sí, claro, uno oye. Uno oye. Alguno de la pareja oyó, pero no escuchó. Y con Dios ha sucedido eso tantas veces, que Dios nos ha hablado y le hemos oído, pero no le hemos querido escuchar. No le hemos puesto atención. Porque queremos la promesa, pero no queremos la condición. Queremos el privilegio, pero no queremos la responsabilidad. Entonces Dios lo primero que nos dice es: póngame atención. Póngame atención. Pero no solamente póngame atención, dice el versículo 5, y guardaréis mi pacto. Hay gente que es tan literal de la palabra de Dios, que le dicen: usted tiene que guardar la palabra de Dios, y va y la mete en un cajón. Pero la palabra de Dios nos dice que la guardemos, queriéndonos decir que la obedezcamos. Entonces, Dios nos dice: póngame atención, yo le voy a hablar y usted va a obedecer. Si usted cumple con esas dos restricciones, viera qué bien que le va a ir. Le va a ir muy bien. Dice el versículo 5, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Esto es hermoso, hermoso. Normalmente es el cazador de tesoros el que tiene el mapa con una X y una ruta trazada y tiene que correr un montón de aventuras para poder encontrar el tesoro. Nosotros no tenemos que buscar el tesoro. Nosotros somos el tesoro. Dios ha establecido que nosotros podemos ser su tesoro. Él tiene la X sobre el mapa y nos establece la ruta para que nosotros seamos el tesoro.
Dicho en otras palabras, Dios nos dice, déjate encontrar. Déjate encontrar, vos sos un tesoro que yo todavía no he encontrado, déjate encontrar. Pero para poder encontrarte, necesito que me pongas atención y que me hagas caso. Y entonces, no solamente seréis mi especial tesoro, sino que lo seréis sobre todos los pueblos. Todos los pueblos. El pueblo de Dios sobresale delante de Dios porque es suyo, por sobre todos los demás. Porque al fin y al cabo, mía es toda la tierra, así que míos son todos los pueblos. Aunque fueran pueblos paganos, pueblos desobedientes, todos recibieron lo que tenían que recibir por no haber seguido al único y verdadero Dios. Pero el pueblo de Dios sobresale sobre ellos, porque de Él es toda la tierra. El pueblo de Dios tiene una misión por lo que Dios ha hecho, y además porque es especial para Dios, pero esa misión en algún momento de la historia, la iglesia como que perdió un poquito el norte y se encerró en el templo y empezó a hacerlo todo en el templo. Pero en realidad la misión de Dios puede hacerse en el templo, sí, pero se tiene que hacer delante de todos, haya o no haya templo. Haya o no haya templo, se realiza ante el resto del mundo donde sea que el pueblo de Dios se encuentre. El versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Es decir, señores israelitas, pónganme atención. ¿Quieren ser mi especial tesoro? Yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro, pero primero tienen que escuchar. Quiero que sean un reino de sacerdotes. Y ahora sí, vayan y sean un reino de sacerdotes. Es decir, enséñenle al mundo que yo soy el único y verdadero Dios. Compórtense como pueblo de Dios y demuéstrenle al resto del mundo que ellos también pueden ser pueblo de Dios. Si ustedes leen con cuidado el Antiguo Testamento, Dios siempre estuvo abierto a que cualquier extranjero se incorporara al pueblo de Israel. Y Dios estableció leyes para proteger a los extranjeros, para que fueran tratados como uno de ustedes, dice Dios. Que el extranjero no sea menospreciado, que sea protegido y que sea tratado como si fuera uno de ustedes. Dios siempre estuvo abierto a eso. Y si ustedes leen la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, se van a encontrar extranjeras ahí. Personas que no son israelitas, mujeres que no son israelitas y que entran en la genealogía de Jesús, porque en el plan original de Dios está que sean benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, tenemos un mensaje y tenemos una misión, pero hay que cumplir esa misión delante de todo el mundo. Hoy no somos sacerdotes como los sacerdotes que hubo que nombrar en el pueblo de Israel. Ellos tenían una serie de labores que, bendito Dios, ya no tenemos nosotros. Ya no tenemos que andar buscando animales, no tienen que traernos animales, no tenemos que cumplir con ritos ni con sacrificios, no tenemos que andar pensando en derramar sangre o libaciones, ya no. Porque el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo ya lo hizo. Pero entonces ahora la misión del pueblo de Dios es ir y contar que el Cordero de Dios ya lo hizo y enseñarles a acercarse a Dios a través de su palabra y enseñarles a vivir a través de la palabra y a través del testimonio. Por eso somos sacerdotes, porque somos el intermediario en el sentido de que le damos al mundo a conocer a Dios. No morimos por el mundo, no tenemos limpieza, ni pureza, ni perfección de pecados, pero tenemos a Cristo para compartir. No somos los mediadores en el sentido de Jesucristo, pero sí lo somos en el sentido de que tenemos una misión que cumplir. Y esa misión es compartirle al mundo lo que Dios
ha hecho. Y esa es una misión, dice el versículo 6, que se cumple en santidad. El versículo 6 dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y sabemos que santidad es estar apartado, pero no es solamente estar apartado, es estar apartado para una labor muy especial, que es cumplir la misión de Dios. No estamos hablando de santidad en cuanto a perfección, pero sí estamos hablando de santidad en el sentido de que Dios nos ha dado lo que tenemos y por lo tanto la vida que tenemos, la persona que somos y todo lo que tenemos es por Dios y para Dios. Y todo lo vamos a dedicar al servicio a Dios. Y donde sea que estemos, estaremos siempre dispuestos a compartir la palabra de Dios, reconociendo que no somos nada si Dios no estuviera en nuestra vida. Somos santos en ese sentido, en que hemos decidido que nuestra vida va a estar dedicada a alabar a Dios, a darle la gloria a su nombre y a compartirlo. Mucho tiempo después del Éxodo, para ir concluyendo, el apóstol Pedro vuelve a retomar la misión que el pueblo de Dios tiene, pero él lo hace en el marco de un Mesías que ya llegó, de una promesa que ya se cumplió, y entonces retoma la misión del pueblo de Dios con nuevos elementos. Dice 1 Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ahí estamos hablando de linaje real, estamos hablando de familia de reyes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Vean que lo del sacerdocio y la nación santa no lo escribió Pedro por primera vez, ya lo había escrito Moisés antes. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, habiendo transcurrido todo lo que sabemos que ya sucedió, Pedro entonces le agrega 3 cosas a la misión del pueblo de Dios, que ya sabemos que es sacerdocio y santidad, pero Pedro le agrega un linaje seleccionado. Tenemos un linaje seleccionado y un real sacerdocio. ¿Por qué? Porque ya Pedro tiene un rey como referente. Recuerden ustedes que a lo largo del Antiguo Testamento Dios promete el Mesías y Dios promete el linaje de David que se va a sentar por siempre en el trono. Entonces los israelitas viven esperando el Mesías, esperando a su rey. Ya ese rey llegó, entonces ya Pedro no solamente habla de sacerdocio y de santidad, sino habla de linaje, de realeza. Nuestro Señor Jesucristo ya llegó. Como nuestro Señor Jesucristo ya llegó, entonces Pedro le agrega un elemento más, el haber sido comprados. ¿Por qué? Porque ya hay un Mesías. Ya hay un Mesías que murió, derramó su sangre, y él como referente, nuestro Señor Jesucristo, le agrega el haber sido comprados. Y entonces la misión se concreta. La misión se concreta. El pueblo de Israel tenía que vivir como pueblo de Dios. Ahora la iglesia tiene que vivir como pueblo de Dios y tiene un mensaje que compartir. Anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Esos son elementos que no tenía Éxodo 19, pero que gracias al cumplimiento de la promesa de Dios, ahora sabemos cuál es nuestra misión. Hermanos, el pueblo de Dios tiene una misión. No nos podemos quitar el tiro. Y como pueblo que somos y misión que tenemos 2 tareas. Tenemos que concretar esto de alguna forma. No salga de aquí diciendo simplemente, tengo una misión. Mira, el pueblo de Dios siempre ha tenido una misión. No, salga de aquí pensando en su misión. Primera tarea, salga de aquí a orar y a preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo querés que cumpla mi parte de la misión?
porque no a todos nos ha llamado de la misma manera. Y aún a los que nos ha llamado, puede hacer que todavía nos haga un llamado más adelante para seguir cumpliendo con su misión. Pero salgamos de aquí preguntándonos, Señor, ¿qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí? Somos un equipo, somos un pueblo, somos un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Qué me toca a mí? Y en segundo lugar, hermanos, la segunda tarea es la que nos va a ayudar a concretar todavía más. Preguntémosle a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero aprovechemos las oportunidades que se nos presenten para que hagamos esas cosas. Príncipe de Paz se está encaminando, se ha encarrilado en la vía de establecer el evangelismo y el discipulado como columna vertebral de la iglesia. Y esto significa que todos podemos compartir el mensaje de Dios y todos podemos discipular. Así que de aquí en adelante la iglesia irá presentando oportunidades para que todos aprendamos a hacerlo. Pero es que el Señor no me llamó a predicar, yo no estoy hablando de predicar. Es que el Señor no me llamó para ser maestro, no estamos hablando de ser maestro. Estamos hablando de que usted comparta con otras personas que se encuentren donde sea, en el trabajo, en la pulpería o en la vecindad, que comparta lo que Dios ha hecho con usted. Y estamos hablando de que usted comparta con otras personas lo que ya usted sabe de la Biblia, porque usted sabe de la Biblia. Usted sabe de la Biblia. Lo que pasa es que necesita poner en orden las ideas, pero usted sabe mucho de la Biblia. Y la iglesia con el tiempo va a ir ofreciendo oportunidades para aprender a compartir lo que Dios nos ha dado. En esa dirección vamos, en que sea una iglesia no solamente misionera, sino también discipuladora. Misionera y discipuladora. Los misioneros comparten el evangelismo y la palabra de Dios, pero después los recién nacidos no tienen quien los forme. Necesitamos también aprender a compartir lo que la palabra de Dios nos ha enseñado durante todo este tiempo. Así que, hermanos, usted tiene una misión. El asunto es, ya algunos hemos descubierto cuál es. Pero tal vez el Señor tenga alguna sorpresa de aquí en adelante, no lo sabemos. Pero quienes no la han descubierto, es hora de empezar a preguntar. Porque si no, entonces es como si no escucháramos a Dios y como si no le hiciéramos caso. Y hoy el Señor nos ha cargado con la realidad de que tenemos una misión. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te alabamos y agradecemos, Padre. Porque en tu palabra aprendemos que todo tiene un propósito, que todo tiene un objetivo, que en todo, Señor, nos quieres dar una dirección. Y esa dirección es que podamos cumplir la misión que nos has encargado de compartir todo lo que nos has dado para que otras personas también puedan acercarse a ti, como en alas de águila, poder llegar delante de tu presencia. Te alabamos, Padre Celestial, y en tus manos nos depositamos. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias, Walter. Esta es la segunda tanda que decimos, ¿verdad? Y es una experiencia nueva para los que prediquemos, tener que compartirlo dos veces y hacerlo con la misma pasión y con el mismo amor que lo hacemos el primero, y si hubiera tres, pues tres. Así que nos vamos acomodando. Bien, hermanos, solo un anuncio y después pasamos a la celebración de la mesa del Señor. Las ofrendas ahora ya no se están recogiendo a donde usted está, sino que se han puesto dos canastas, una allá atrás y otra aquí al lado del sonido, para que usted con libertad lo deposite al venir o al terminar el culto. Y la otra es que el próximo domingo vamos a celebrar el día que pues
Tradicionalmente se hace para celebrar la resurrección del Señor, aunque nosotros la celebramos siempre, pero el próximo domingo el tema y el mensaje va a ser enfocado sobre eso. Muy bien, hermanos, hemos demarcado aquí el área de la mesa y hay 5 marcas en el piso. Somos muy poquitos ahorita, pero usted puede levantarse con toda libertad. Los primeros 5 de este lado y de este lado, casi que estamos justos, y conforme va pasando, pues guardando la distancia, toma una copita que tiene tapa. Ahora eso es una novedad, tiene tapa, así nos lo piden, y hay una bolsita de papel, y dentro hay una bolsita de plástico donde está el pan, que significa y conmemora el cuerpo y la sangre del Señor. Así que pongámonos de pie y vamos a orar antes de participar de estos elementos. Señor, te agradecemos mucho por poder estar aquí, y ahora, después de escuchar tu palabra, Señor, recordar ese sacrificio por el cual tú nos has comprado y nos rescataste, nos sacaste, Señor, del mundo, pero también nos envías al mundo ahora de una manera distinta. Y todo logrado por el sacrificio de Cristo en la cruz, que pagó el rescate a nuestro favor. Hoy, Señor, queremos recordarte una vez más y hacerlo con todo el corazón, con la convicción de lo que significan estos elementos y con una vida que respalda el acto que estamos conmemorando. Así que si alguien tiene algo que ser limpiado en este momento, que lo haga y que recupere, Señor, la misión a que tú le estás enviando. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por poder hacerlo en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden pasar de aquí y de este lado. Toma su copita, su sobre y regresa a su lugar. Jesús, a través de Pablo, nos recuerda estas palabras, que él recibió del Señor lo que él le había enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Yo le invito a tomar el pan que está ahí dentro de la bolsita, tomarlo en su mano, recordar que simboliza el cuerpo del Señor. Dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y los hermanos que están viendo o van a ver la transmisión en esta tarde, pueden hacerlo ahí en sus casas. Comamos en memoria del Señor. Asimismo, tomó el Señor la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos recordando al Señor y su muerte.
Señor, muchas gracias, porque al escuchar este mensaje esta mañana, conectándolo con la misión, con lo que tú hiciste en nuestra vida y cómo tú ahora nos has hecho especiales para ti por la sangre de Cristo, no por nosotros mismos, y también nos mandas a una misión y queremos cumplirla. Y Pablo termina diciendo en el versículo 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, y aquí está la misión, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por poder recordarte una vez más y recordar nuestra misión. Oramos con gratitud plena en el nombre de Cristo.